En el Comité Autonómico ya se había puesto de manifiesto, haciendo abstracción de aquellas cuestiones circunscritas al ámbito autonómico, las que son de ámbito estatal, una cuestión pues muy debatida y también pues de extremada preocupación por el conjunto de los intervinientes en el Comité Autonómico, pues sin duda alguna fueron la situación económica, la incidencia que ésta tiene en el empleo, las consecuencias que se derivan de la reforma laboral y también de la modificación de la negociación colectiva, y coincidiendo con la celebración del último Comité Autonómico, pues también la perspectiva de las pensiones y el cálculo para la revalorización de las mismas. Entendimos oportuno tratar estos temas y tuvimos a bien en la Federación Socialista Asturiana, pues hoy tenemos a bien contar con la presencia de Jesús Caldera, que entiendo no necesita presentación, responsable de ideas y programas a nivel federal, y que como todos ustedes saben, pues también pues fue ministro de Trabajo. Entonces ya les dejo con Jesús Caldera. Bueno, muy buenos días, un muy cordial saludo a todos. Vivimos tiempos difíciles, pero no debemos perder la esperanza, yo no la pierdo. Yo tengo una enorme confianza en la sociedad española, en sus ciudadanos, y por tanto creo que seremos capaces de remontar esta severa crisis. Hacen falta políticas diferentes para poder remontarla y por ello luchamos. Por ello nos ofrecemos al conjunto de los ciudadanos españoles para intentar corregir los errores que en nuestra opinión comete el Gobierno. Hemos acabado el año con unos datos que hay que decir que son positivos en materia de empleo. Yo lo reconozco, pero no son suficientes. Estamos a mitad de legislatura, un momento esencial en el que convenía que miráramos hacia las tendencias de futuro que las políticas del Gobierno están generando. ¿Qué va a pasar en los próximos años? ¿Qué tipo de empleo se va a crear? Efectivamente, en diciembre ha bajado el paro, eso siempre es positivo, pero ¿cómo es el empleo que se está creando? ¿Cómo es su composición? Sin duda es peor que la del empleo que se destruye. Y esto es muy preocupante en términos económicos, por supuesto en términos sociales, pero sobre todo en términos económicos. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que si continuamos por esta senda, y por supuesto yo quiero que haya mucho empleo, pero si el empleo nuevo que se crea es un empleo de peor calidad y su composición es peor que el empleo al que sustituye, la economía española se va a encontrar en un callejón sin salida. ¿Por qué es así? ¿Por qué está ocurriendo esto? En parte por la reforma laboral que ha aprobado el Gobierno. Nosotros pensamos que es una reforma laboral errónea e injusta. Digamos que el edificio del mercado laboral tiene dos puertas, la de la entrada y la de la salida. Sin embargo, con la reforma laboral el Gobierno ha favorecido solo el abrir masivamente las puertas de salida y, sin embargo, no ha conseguido que se abran las puertas de entrada o que se abran de forma suficiente. Y la entrada nueva, es decir, los nuevos empleos que se generan, pues me preocupan bastante porque son empleos de poca calidad, son empleos a tiempo parcial y son empleos con menor remuneración en media que aquellos a los que sustituyen. Creo que esto es un grave peligro para el futuro de la economía española. Ustedes saben que el Partido Socialista no comparte las medidas del Gobierno, pero en nuestra responsabilidad está intentar ayudar a la sociedad española, a sus instituciones, a sus ciudadanos a superar esta situación. Por tanto, discrepando de las medidas del Gobierno, creo que al menos debería plantear un análisis a fondo del empleo que se está creando. Favorecer, por supuesto, una mayor creación de empleo, pero no perder de vista que con el empleo que se está creando no vamos hacia una economía sostenible.
y por tanto deberían tomarse medidas de acompañamiento. Si la salida de la crisis es difícil y los empleos en una primera época van a ser pues empleos menos remunerados, con peores salarios, más a tiempo parcial, más precarios, al menos debería la Administración ocuparse de que esos empleos tuvieran algunos beneficios o algunos acompañamientos. Es lo que ha hecho Alemania, por ejemplo. Es decir, si tú sabes que los empleos que se están creando son empleos que difícilmente permiten llevar una vida digna, deberíamos poner en marcha políticas de acompañamiento que permitieran completar esos salarios con otras medidas. Yo elogio mucho el Franz 4, el último programa que se ha puesto en marcha en Alemania, donde lo que se hace es que a trabajadores con empleos a tiempo parcial, con pocas horas al mes, o empleos de baja remuneración, se les ofrece alternativamente sistemas de formación complementarios y ayudas por parte de las administraciones. Algunas son para alquiler de vivienda, otras incluso para el pago de servicios esenciales como la calefacción y complementos salariales. Creo que este es el debate que falta en España. O dicho de otra manera, no podemos permitir que se sigan ampliando las desigualdades. Lo ocurrido en estos 2 años es un paradigma de los riesgos reales y de futuro para nuestro país. Las desigualdades están aumentando como nunca. No sé si han visto ustedes los últimos informes recientes. España es el país de Europa donde el coeficiente de Gini está subiendo más rápidamente, es decir, donde más rápidamente están aumentando las desigualdades. No parece esto preocupar al gobierno. El gobierno piensa que basta con tener un empleo. Por supuesto que eso es esencial. Por supuesto que lo daría todo porque la sociedad española, todos los españoles tuvieran un empleo. Pero no basta con tener un empleo. No basta con tener cualquier empleo. No podemos resignarnos a que la tarta total de lo que producimos, de la riqueza nacional, se distribuya cada vez de forma más injusta. Es decir, el 1% de los que más tienen cada vez acumulan más, el 10% también, y la inmensa mayoría de la clase media trabajadora cada vez tiene menos participación en la renta nacional, en el ingreso nacional. Y esto es muy peligroso, porque el aumento de las desigualdades va a tener unos costes sociales enormes, pero también económicos. Creo que esta crisis nos debería ayudar, y por fortuna ya hay una amplia corriente de pensamiento en las esferas mundiales que empieza a interpretar que el aumento de las desigualdades es el riesgo más grave para el crecimiento económico del futuro. Este es el debate en Estados Unidos en este momento, en Gran Bretaña, en una parte de Europa, y yo coincido con él. ¿Sí? Debemos tomar medidas que reduzcan las desigualdades. El aumento de las desigualdades es muy negativo desde el punto de vista personal, de proyecto de vida, desde el punto de vista social, pero sobre todo desde el punto de vista económico, por 3 razones y acabo, y luego hablaré muy poquito de pensiones, por 3 razones esenciales. Una, cuando una parte de la población cada vez mayor tiene menos ingresos, lo primero que hace es reducir el gasto educativo. Y el primer problema con que nos encontramos es que las capacidades de las personas para la vida social y para la vida económica empeoran. Es decir, el efecto es terrible para el futuro de una sociedad. En segundo lugar, porque las economías modernas se sostienen en el consumo. El 70% de nuestras economías son consumo. Y si cada vez una parte mayor de la población, de las sociedades, no de las familias, tiene menos ingresos, consume menos, eso va a tener una afectación muy negativa en las perspectivas de crecimiento económico. Y en tercer lugar, porque está demostrado que el aumento de las desigualdades ha sido uno de los factores que ha creado esta crisis financiera, como ya la mayoría de los expertos está de acuerdo en considerar. Por lo tanto, debería ser una política de Estado nacional y europea el evitar ese aumento de las desigualdades. Si fuera preciso, y en mi opinión, mientras dura la fase más aguda de la crisis, debería haber una renta garantizada
Yo creo que una buena utilización del conjunto de recursos públicos permitiría que, condicionada por supuesto a un sistema de formación o a un trabajo activo, todas las familias pudieran tener una renta garantizada. Hoy hay 1,5 millones, según la EPA, de unidades familiares en España que no tienen ningún ingreso formal, y esto es un riesgo para el país, y por tanto deberíamos plantearnos al menos estas medidas de acompañamiento mientras dura la fase aguda de la crisis. Y eso se traslada al campo de las pensiones. En este momento la economía española no crece más porque el consumo, la demanda interna, el consumo de las familias está deprimido. Claro, ¿cómo van a consumir más si tienen menos recursos? Si el gran capítulo de las pensiones, que supone un gasto de más de 100.000 millones de euros al año, se reduce, eso significa que el impacto social va a ser muy negativo, pero también el impacto económico. Y la ley que ha aprobado este gobierno, sin consenso, por primera vez, reduce indefectiblemente nuestras pensiones en los próximos 15 o 20 años. Indefectiblemente, es decir, no hay ninguna posibilidad de que haya ganancia de poder adquisitivo. Esto es un drama. Yo me rebelo contra ello. Yo he sido ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, encargado de nuestra seguridad social. Nuestras pensiones todavía son menores a la media europea. Es más, tenemos pensiones medias menores que algunos países con una renta per cápita menor. En Europa me refiero. Por lo tanto, no deberíamos abandonar la esperanza de seguir mejorando, como ocurrió entre el año 2004 y 2010 fundamentalmente, nuestro sistema de pensiones. Quiero recordarles, en el tiempo en que tuve el honor de ser ministro, las pensiones mínimas subieron por encima del 40%, y en términos reales más de un 20%, un 24%. Y ahora, sin embargo, están perdiendo poder adquisitivo. No deberíamos renunciar a una mejora de nuestro sistema de pensiones, y con esta ley que ha aprobado el gobierno en solitario, sin el consenso de nadie, ni de sindicatos, ni de patronal, ni de fuerzas políticas, se nos condena irremediablemente a que los próximos, repito, entre 10 y 20 años perdamos poder adquisitivo. Solo hay que ver la fórmula de actualización de las pensiones. Una fórmula de actualización que dice que solo subirán un 0,25%, mientras los ingresos del sistema, por simplificar, no sean superiores a sus gastos. Eso va a tardar mucho tiempo en conseguirse, que los ingresos del sistema de seguridad social sean superiores a los gastos. Va a tardar mucho tiempo. Por tanto, durante todo ese tiempo, indefectiblemente, las pensiones solo van a subir un 0,25%. Dado que la inflación estará un poco por encima, a pesar de que es moderada, por fortuna, dado que este año todas las previsiones apuntan a una inflación del 1%, ojalá se quede en el 1%, quiere decirse que las pensiones este año van a perder un 0,75% de poder adquisitivo, y el año que viene igual, y el otro igual, y el otro igual, salvo que haya un cambio de ley. Por lo tanto, yo me rebelo contra esta decisión. Yo creo que tenemos un fondo de reserva. No es razonable que cuando las cosas van bien acumulemos dinero en el fondo de reserva y cuando van mal no lo utilicemos, incluso al 100%. Y por tanto hay recursos suficientes para poder garantizar un incremento del poder adquisitivo en los próximos años. Repito, la inflación va a ser moderada y por tanto eso va a facilitar o facilitaría que en los próximos 5 o 10 años se pudieran seguir incrementando las pensiones según sube el coste de la vida, y sin embargo el gobierno ha tomado la decisión de incrementar como máximo un 0,25% cada año, cuando sabemos positivamente que los niveles de inflación estarán por encima, aunque sea una inflación moderada. Por lo tanto, no se debería haber aprobado esta ley. Pensamos que hay recursos suficientes para poder mantener el poder adquisitivo. Si en este momento tuviéramos 1,5 millones más de afiliados, el sistema volvería al equilibrio. No parece imposible que en los próximos 6, 7 u 8 años consigamos esa cifra. Yo espero que incluso más afiliados. Quiero recordarles que en el año 2006, 2007, el número de afiliados crecía en 1 millón por año. En 1 millón por año. Ahora eso es muy difícil de conseguir, pero en el futuro
volveremos otra vez a tener una senda positiva y, por tanto, esto quiere decir que tenemos todavía un espacio de tiempo hasta que la recuperación económica se fortalezca para al menos seguir manteniendo el poder adquisitivo de las pensiones. Ese sería mi deseo. Yo creo que el gobierno se ha equivocado, acabo, rompiendo el diálogo social, condenando a los españoles en las próximas, casi generación, diría, una generación se considera 20 años, a que si no hay un cambio de ley por otra mayoría política se pierda poder adquisitivo de las pensiones. Esa es una renuncia a nuestras capacidades y a nuestras posibilidades. Con 1,5 millones de afiliados más volveríamos al equilibrio. Eso no es imposible de conseguir en los próximos 6 u 8 años. Y por tanto no entendemos este afán por castigar a los más débiles, por retirarles recursos, por no actualizar sus modestas pensiones, porque son modestas, de acuerdo al coste de la vida. Eso sin mencionar que a partir del año 1919, como saben ustedes, habrá otro factor que limitará también las pensiones del futuro, como es el de la factor de sostenibilidad alrededor de la esperanza de vida de los ciudadanos. Ojalá los ciudadanos vivan cada vez más tiempo, por supuesto, así está siendo ahora, pero eso con la fórmula actual también llevará a una contención de las pensiones futuras. Si a ello le añadimos el recorte continuado que se va a producir en la revalorización anual, pues resulta que el mensaje que se manda a la sociedad española es que las pensiones en el futuro serán más bajas y que los ciudadanos tienen que buscar fórmulas alternativas para complementar su pensión. Quizá eso es lo que busca el gobierno con esta ley. No olvidemos que la mayoría de los expertos que aconsejaron esta fórmula trabajan para el sector privado. Por supuesto, en mi opinión es necesario que haya un sistema complementario privado de pensiones, no lo discuto, pero no que sustituya al sistema público, que sea eso, complementario, no sustitutivo. Por tanto, no estamos de acuerdo con esta ley, pensamos que se podría haber operado de otra manera, que esto supone un retroceso y desde luego supone una pérdida de derechos del conjunto de los españoles. Dice usted bien, el caso de Asturias, como el de Castilla y León, el de Galicia, es decir, el arco atlántico, el llamado arco atlántico, es quizá más delicado que el del resto del país por su situación demográfica. Eso, en una sociedad cohesionada, debería hacer reflexionar a los poderes públicos acerca de la necesidad de políticas compensatorias. Hoy, la principal riqueza de las naciones, el oro de las naciones, está en sus ciudadanos, en su capacidad productiva. Hoy vale más el conocimiento que los recursos naturales, y el conocimiento lo aplican las personas, lo desarrollan las personas. Por tanto, cuando tienes una parte de tu territorio que va perdiendo población, que tiene un nivel de envejecimiento mayor, sabes que se está generando un problema para el conjunto. Y por tanto es indispensable, en mi opinión al menos, que poco a poco, porque no se puede hacer de un año para otro, las políticas públicas compensatorias, tanto a nivel de infraestructuras, como a nivel de incentivo de la actividad económica, como a nivel de atracción de nuevos ciudadanos hacia esos territorios, se intensifiquen. Yo tuve un tiempo en el gobierno con una agenda delicada por la que aposté con absoluta claridad, como fue la legalización de los ciudadanos inmigrantes en España. Sufrí muchas críticas de la derecha española, erróneas, xenófobas, intolerables, y sin embargo hoy se puede demostrar que una de las principales esperanzas para la regeneración demográfica y para el futuro económico del país está en esos flujos migratorios. Por supuesto que ahora hay mucho paro en España, pero cuando superemos este impacto, regiones como Asturias, Castilla y León o Galicia u otras, pues necesitarán nuevos aportes de ciudadanos, tanto de dentro como de fuera de España. Por tanto, la política tiene que ser global y deberíamos entenderlo así, porque de lo contrario se hará más difícil mantener el sostenimiento del sistema público de pensiones. De otra parte, y para acabar, hay algo muy positivo,
y es que el sistema es uno solo. Por eso lo defiendo con toda intensidad. Es decir, el principal mecanismo de cohesión social que hay hoy en España es su sistema de pensiones. El principal nivelador de los derechos de todos es el sistema de pensiones. El sistema de pensiones es redistributivo entre los que más aportan y los que menos aportan, y entre los territorios que más aportan y aquellos que, por dificultades, por ejemplo, demográficas, aportan menos de la media. Y la aplicación, por tanto, de este sistema de reparto, que es un tesoro, créanme, es un tesoro, debemos defenderla con uñas y dientes, porque en comunidades como esta o como la mía, en Castilla y León, pues se notará en el futuro de forma especial, debido a sus problemas demográficos.